Buenos días, ciudad de Chiapas y Tuxtla Gutiérrez, para todo. Muy bien, hermanos, con esa misma alegría y enjundia, pasemos.
Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Dios Padre nuestro que estás en lo más alto de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre eterno. En este día venimos ante ti agradecidos por una semana de actividades que llega a su fin y la oportunidad de este día de reposo, Señor, de aprender de ti y de escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que bendigas nuestros oídos, Señor, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y inspira a las personas que van a traernos tu palabra, Señor. Bendice las conexiones para que podamos disfrutar del servicio sin ningún inconveniente, Señor, y al final que todos podamos regresar con bien a nuestros hogares, Padre. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro hermano mayor y sumo sacerdote delante de ti, Padre. Amén. Hermanos, ahora vamos a dar inicio a este estudio que se llama Los llamados. Y nos vamos a enfocar en la palabra llamó. Les voy a pedir, hermanos, que guarden que cierren sus ojos y se imaginan este audio que les vamos a poner y lo sigan con atención. Buenas noches, su atención por favor. Grupo Estrella Blanca y su línea de autobuses Futura anuncia tiempo de salida para pasajeros con destino México Central del Sur, Cuernavaca, Chilpancingo, destino final Acapulco Papagayo, horario de salida 0:50. Pasajeros con dicho destino y horario, favor de pasar a abordar su unidad en andenes del 8 al 10. Es tiempo de su salida. Por su atención y preferencia, Autobuses Estrella Blanca les da las gracias y les desea un feliz y confortable viaje. Bien, hermanos, este es un tipo de llamado, ¿verdad? Cuando vamos a viajar, pues nos hacen el llamado para no perder el autobús. Ahora vamos a entender qué es el llamado. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es kara, con Q, y abarca varias connotaciones. Se traduce como llamar en el sentido de ponerle nombre a algo, a alguien, a algún animal o a algún lugar. ¿Sí? En Isaías, no vamos a leer ese pasaje, pero se los voy a dar de referencia. En Isaías 17:5, ahí nos informa que el Eterno le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Y también este concepto se utiliza en varias porciones bíblicas para destacar ciertas connotaciones de otras palabras, que es convocar, que nos invita a Dios a reunirnos.
Y en el pasaje de Levítico 23:4, Dios nos habla de las fiestas solemnes, que nos tenemos que reunir como santo mandamiento. Es una santa convocación y es un llamado. Y también nos habla de proclamar. ¿Qué vamos a proclamar? Las verdades del Eterno. En el pasaje de Jeremías 19:2, ahí Dios le dice a Jeremías que proclame las palabras en el valle de Hinnom, las palabras que Jehová le dirá. Esa es la proclamación. Y también nos da la connotación de clamar. Clamar por ayuda, ¿cuándo? Cuando tenemos necesidad o alguna enfermedad. Y en el pasaje de Jonás 1:14 se nos habla de ese clamor, cuando los marinos estaban en una tempestad tan grande que no sabían qué estaba pasando y clamaban a sus dioses. Y le pedían perdón a Dios por lo que iban a hacer, lanzar a Jonás al mar. Y también nos habla que es para escoger, para un llamado especial que Dios hace para sus siervos. En Hechos 22:14, ahí Pablo nos dice que Dios fue el que lo escogió. Entonces, todas estas palabras tienen ciertas connotaciones, pero a final de cuentas nos hablan ¿de qué? Del llamado que Dios le hace a su pueblo. Vamos a entrar al desarrollo del llamamiento del cristiano. Si gustan, hermanos, acompañarme a Efesios 2:19. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿A qué fuimos llamados con este llamado? A ser miembros de la familia de Dios. Es un privilegio bien grande cuando a ti te preguntan, ¿eres cristiano? Y con orgullo deberíamos decir, somos hijos de Dios. Y luego, ahí viene otra connotación. Nosotros nos tenemos que soportar, porque somos seres humanos y tenemos nuestra forma de ser, nuestro carácter, tenemos roces porque somos seres humanos y tenemos fricciones con los otros hermanos, ¿verdad? Y vámonos a Efesios 4:1-2. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados? A portarnos dignamente, ¿verdad? A soportarnos unos a otros y, como dice la Escritura, con humildad y mansedumbre. Eso es algo que debemos empezar a fomentar en la vida del cristiano. Y luego tenemos este tercer pasaje, si gustan ir a 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice la Escritura:
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué tenemos que retener? Todo lo que hemos aprendido aquí, que nos congregamos cada sábado. Todo lo que hemos aprendido que nos enseñan en cada sermoncillo, en cada sermón, en los cursos que nos han dado. Dice que tenemos que estar firmes. Estar firmes es estar bien parados y bien cimentados en lo que creemos y en lo que hablamos. Y retener la forma de doctrina que nos ha sido enseñada. Esta doctrina que lo hemos platicado varios, decimos, en ningún otro lado se habla de las fiestas santas de Dios. En ningún otro lado se guarda el sábado, el día santo de descanso del Señor. Y tantas más doctrinas que nos han enseñado. Y entonces, como cristianos, se nos hace ese llamado a retener esta sana doctrina. Y al retener esta sana doctrina, iremos añadiendo cosas a nuestra vida. Si gustan acompañarme a 2 de Pedro 1:4. ¿Sí? Dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, de la concupiscencia. Dice que nos ha dado grandes promesas. Cuando te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Cuando escuchas el Evangelio, las buenas noticias, sabes que formas parte de la familia de Dios y sabes que viene ¿qué? A tu vida. Una promesa bien grande que Dios te da, la vida eterna y la entrada al reino. Entonces, tenemos que añadir, ¿qué más? Esas virtudes, esa fe y esa esperanza que Dios nos da en las promesas que Él nos otorga. Y si añadimos todas estas virtudes, vamos a estar firmes. Vamos a leer el pasaje ahí mismo del versículo 8 al 10. Dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es difícil la vida del cristiano, porque tiene muchos detalles de obediencia y la naturaleza humana no quiere obedecer. No somos muy dados a obedecer al Eterno. Pero dice la Escritura que si estamos en estas obediencias y en estas cosas, no caeremos jamás. O tal vez caigas, ¿verdad? Pero te tienes que levantar. ¿Sí? Y vámonos a 1 de Pedro 5:10. Dice,
mas el eterno, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? ¿Quién nos llamó a su gloria eterna? El Padre. ¿Por quién? Por el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿a qué fuimos llamados? A perfeccionarnos, a afirmarnos y a establecernos para el reino. Entonces les puse un audio, ¿verdad? Que se imaginaran cuando está el llamado y le cambiaríamos ciertas connotaciones y palabras cuando digamos al reino. Tomar el autobús al reino de los cielos. La salida, ¿a qué hora? No sabemos, porque cada uno tiene un tiempo y un destino diferente para irnos. Pero eso es lo que nos tiene que quedar claro y en mente, que a esto fuimos llamados, para fortalecernos mientras estemos en esta tierra y estar en la esperanza futura. Entonces, por esto nos reunimos cada 8 días, porque venimos a aprender del mejor, del maestro. Y luego cuando dicen, ¿quién lava trastes? Pues todos queremos lavar trastes, ¿verdad? ¿Quién pone mesas? Todos queremos poner mesas. ¿Quién va a predicar? Y como que tenemos duda y miedo y temor porque somos seres humanos. ¿Quién dirige? ¿Quién pasa al coro? A todo esto fuimos llamados a trabajar para el reino de Dios. Y voy a concluir, hermanos, este pequeño sermoncillo con un pasaje bíblico. Vamos a Isaías 6:8. Dice la Escritura: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta que el Eterno nos hace a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esa voz y vemos las necesidades en esta congregación o en la iglesia de Dios, ¿cuál sería la respuesta que tenemos que dar? La respuesta ahí mismo sigue en la parte B del pasaje bíblico. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Que tengan buen día. Qué hermosas tus moradas.
Muy bien, hermanos. Ahora para continuar con el del servicio de este sábado, para que nos den las noticias, pedidos de oraciones, asimismo también el primer mensaje, dejo con todos nosotros al señor Gabriel García Roy. Muy buenas tardes a todos. Parece que no me extrañaron, ¿eh? Buenas tardes a todos. Ya llevo 2 semanas fuera, así que se extraña también estar en este lugar. Bienvenidos a todas las personas presentes. Gracias, joven Cueto, por el pase hasta acá, hasta la Ciudad de México. Gracias por esa presentación. También, señor Hernández, por el primer mensaje. Y también saludamos a todos los que están conectados a través de los medios digitales. Les saludamos desde Iztapalapa a todo el mundo que está conectado. Estuve viendo que hay 45 conexiones en YouTube. No conocemos a todas las personas, pero sabemos que sí se conectan con nosotros sábado a sábado. Si no es ahora en vivo, algunas veces en la noche, cuando llegan a sus casas de otros servicios. Saludamos a las áreas Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Guerrero. Saludamos a Veracruz, no nos van a escuchar, pero los saludamos de todas maneras, ya que están siendo visitados. También a nuestros hermanos en Tabasco y en Chiapas y toda la zona metropolitana que no ha podido venir el día de hoy. Vamos a empezar con las oraciones. ¿Alguien me puede traer mi teléfono que está en la chaqueta, por favor? Ahí está. Tenemos algunas oraciones que voy a actualizar. Muchas gracias. Elsa González es la hermana de Corina González, allá en Monterrey. Ella tiene 85 años, si mal no recuerdo, una persona de edad. Está ya en su tratamiento de quimioterapias. Creo que ayer o antes de ayer me comentaba que se ha adelgazado un poco, pero va reduciendo su cáncer. Así que ella agradece a la iglesia y nos pide por favor que sigamos orando por la señora Elsa González, que es su hermanita. Nos piden que oremos por el señor Juan Salinas, ya que sufre de una tos crónica y tuvo una complicación por algo que él ingirió y se le incrementó este mismo padecimiento, se le inflamó la garganta y se desmayó. Entonces, Matilde López, que es madre de Reina, está aquí con nosotros, nos pide que oremos por el señor Juan Salinas para que pueda acudir prontamente al médico y tenga el deseo de realizarse los estudios correspondientes para iniciar un buen tratamiento. Él entonces es Juan Salinas, de San Luis Potosí. Sergio Guajardo, de Monterrey, tiene que estar por allá escuchando. Él nos solicita que oremos por Cecilia Miller, ya que ella padece de mielitis transversa óptica. Mielitis transversa óptica. Ella es Cecilia Miller, para que pueda ella tener una recuperación de su padecimiento. No olvidemos estar orando por David Padilla Cloutier, por sus adicciones y el desorden mental que padece. La señora Esther Zainos, esta semana se fue al hospital nuevamente para hacer un chequeo médico. Según el señor Granados, se encuentra un poco más estable dentro de su delicada situación. No está con nosotros ni el señor Granados ni su esposa, así que supongo que están en casita escuchándonos. Los saludamos con mucho afecto, se les extraña. Y no olvidemos entonces seguir orando por la señora Esther Zainos de Granados.
Génesis R. Tenorio, ella esta semana me comentaba a su madre y su abuelita que no le dio anemia y tampoco tuvo alguna infección en los riñones, que era algo que se estaba barajando, pero sí lo que tiene es un problema en sus pulmones que sufren de espasmos, por lo que ella estará realizando ejercicios que la doctora le mandó y también una revisión cada 15 días. Ella no está con nosotros hoy día y nos piden entonces que sigamos orando para que pueda la joven recuperarse prontamente. Para Génesis Resines Tenorio. Ander Manuel Badal de Tabasco, su pérdida de audición es alta, por lo que será sometido a una cirugía. Esto es la última información que tenemos del pequeño Ander. Esta será gestionada por medio del seguro médico. Sus padres están en este procedimiento y solicitan pedir a Dios que resulte favorable y a buen tiempo. Así que estemos orando por Ander Manuel y también por sus padres, Hernán Manuel, y por su esposa Anaí, la mamá de Ander. Y el último que quiero comentarles es una buena noticia, ya que finalmente Ignacio Guíñez, aquí presente, está por ahí atrás, ¿no? Tuvo el papel que estaba esperando para el cambio de su situación migratoria, ha sido favorable, y entonces se espera que dentro de la próxima semana Ignacio reciba su documentación completa. Gracias a todos por sus oraciones. Tardó un poco, pero llegó, así que felicidades, gracias a Dios. Muy bien, tenemos en la agenda, les cuento que para la Pascua queda ya menos de 2 meses, para hacernos la idea. Tengo aquí 1 mes, 3 semanas. Recuerden que es el 1 de abril y se va a hacer la ceremonia de la fiesta de la Pascua el día 31 de marzo al atardecer, al inicio del día 14 del primer mes del calendario sagrado. Así que para todas las personas que estamos circuncidados del corazón, es decir, bautizados, agendemos nuestra cita con Dios, el llamado, como se nos mencionaba en el primer mensaje, para renovar ese llamado, ese pacto con nuestro Dios. En febrero tenemos servicios hoy día es 7 de febrero, lo tenemos ahora corriendo. Este miércoles tenemos el estudio para los niños. Les cuento que ya terminamos la serie de la Biblia completa del estudio con los niños después de 10 años. La finalizamos hace como 3 semanas, más o menos, y hubo una buena asistencia de los niños, de 10 niños y tus padres por ahí. Así que se terminó la serie. Eso no quiere decir que se terminan los estudios, porque ahora vamos a iniciar otro tipo de estudios más pequeños. Pero después de 10 años se terminó el estudio de la Biblia por completo. Viernes 13, les quiero decir a los jóvenes adultos que este viernes 13 tenemos un estudio para ellos a las 21 horas. Vamos a iniciar a las 20:30 horas y luego estaremos realizando entonces un estudio para este viernes 13. Así que les pido por favor que se organicen y que tengan su cena un poco antes, o si quieren comer algo durante el estudio también se vale. El sábado 14 tenemos servicios a las 12 y una escuelita sabática a las 16 horas aquí en la Ciudad de México. Y atención ladies y atención varones, porque el viernes 20 tenemos el Club de Ladies en línea a las 19:30 horas y el sábado 21, después de los servicios y de la comida, tendremos la sesión del Club de Oratoria y del Club de Ladies en presencial, en el caso de las damas, a las 16:30 horas, y el Club de Oratoria en formato híbrido. Eso es el 21 de febrero. Ya estamos en febrero, así que le vamos a pedir al señor secretario, que justamente fue nuestro maestro de ceremonia, que por la tarde ya envíe las asignaciones que ya están listas y dispuestas para que todos nos estemos preparando. De los contenidos nuevos que tenemos, viene saliendo del horno la última versión de la revista de las buenas
noticias. Llegó esta semana. Tenemos un canal de comunicación donde llegan las revistas en México y ya prácticamente llegaron a todas partes. El artículo que está en la portada es ¿Cómo descifrar los tiempos actuales? El momento de decidir es ahora. Siempre una revista de buena calidad, de muy buena presentación, no solamente en su papel o en su tinta, sino que también en su contenido. Y me gustaría leerles el título del penúltimo artículo, de los dos últimos artículos que están orientados más a la juventud, aunque también puede aplicarse a los adultos. Dice, este es el penúltimo artículo de esta revista, de esta edición, que no les dije, pero es enero-febrero 2026. ¿Cómo dejar de lado el celular y acudir a la Biblia? Creo que es un muy buen artículo, no solamente para los jóvenes, algunas veces para los niños, pero creo que es un artículo muy atingente. Y otro también interesante por el señor Dan Preston. El anterior fue por Joy Porter y ahora fue por Dan Preston. Se titula ¿Te sientes solo? ¿Cómo hacer amigos? Es una guía bastante simple y es algo que de repente no consideramos sobre cómo hacer amigos. Es una de las cosas que en el Club de Oratoria fomentamos, ¿no? De ser amigos con los otros, pero mostrarnos nosotros amigos primeramente, según Proverbios. Así que les pido por favor que tomen las revistas que deseen, no hay límite por persona. Hemos hecho estos últimos meses una buena campaña para distribuir revistas antiguas y nuevas, así que ha estado bastante bien la distribución. Así que por favor, tanto la Ciudad de México como los otros lugares no dejen de entregar y regalar revistas a quienes pudieran estar interesados. Y tenemos noticias bastante amplias, no me quiero detener en ellas, porque por un lado tenemos la llegada de la actividad del cuarto encuentro de mujeres o ladies que se realizó en San Cristóbal de las Casas. Resultó un verdadero éxito, muchas de las damas están aquí. Hubo emociones de toda índole, pero dentro de todo sacamos una muy buena experiencia. También hubo clima de todos los colores y grados. Estuvo muy bien, así que les quiero agradecer a toda la gente que estuvo orando, ya que había que realizar viajes, había que hacer varias cosas, y vimos la mano de Dios en cada una de ellas. Así que muchas gracias a todos. En las noticias hay un reporte y con fotografías de las 30 damas y señoritas que se reunieron. Es un número bastante alto, es el más alto que hemos tenido. Está el reporte con fotografías, así que lo pueden leer en las noticias. También tenemos el regreso de los 3 embajadores mexicanos que fueron al campamento en el Cono Sur, en Perú. Y el señor Saavedra compartió una nota que el señor Steve Myers, que conocemos, que es quien está al servicio ministerial, a servicios ministeriales y para miembros, él hizo una pequeña nota sobre este campamento. Dice, se celebró por primera vez en Lima, Perú, y fue exitoso y gozoso y memorable, claramente bendecido por Dios. Asistieron 21 jóvenes de Latinoamérica. ¿Quiénes atendieron? 3 de Argentina, 1 de Colombia, 3 de México, Angie, Emanuel y Moisés, 3 de Chile y 11 de Perú, lo que refleja la creciente unidad de nuestros jóvenes en toda la región. Contaron con el apoyo de 9 adultos como staff, cuyo servicio y atención contribuyeron a que el campamento fuera significativo e inspirador. Los jóvenes expresaron su sincera gratitud por la oportunidad de participar y durante todo el campamento se vivió un fuerte espíritu de unidad, aprendizaje, ánimo y alegría. Estamos todos los que contribuyeron a este primer campamento de jóvenes de UNIDA en Perú para que fuera una experiencia positiva, enriquecedora para los jóvenes de la iglesia en Sudamérica. Entonces, fue una muy bonita experiencia. Lo que vienen
contándonos nuestros jóvenes, así que después le pueden preguntar a ver cómo les fue, porque no nos han contado todavía cómo les fue en el campamento. Por otro lado, tenemos la visita en Ángel Rosario Cavada, en Veracruz, de nuestro ministro, el señor Moisés Cruz. Él está visitando a los hermanos en esta zona, va a realizar un servicio local con todos ellos, así que no olvidemos orar por estos viajes. Él se movilizó en vehículo con su familia hasta aquí y van a regresar, entiendo, el día de mañana, para que Dios los cuide y proteja en todo su trayecto. No olvidemos el inicio de las próximas fiestas santas, comenzando en abril. Estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de la noche de guardar o noche de ser muy recordada. Estamos hablando de los 7 días de pan y sin levadura, donde tendremos Santa Convocación el 1 y el 7. Justamente nos llegaron calendarios de bolsillo. ¿Desde qué año están? Hasta creo del 26 al 30, ¿no? Del año de hoy, de este año 26 al 2030. Tenemos un calendario de bolsillo que tenemos para repartir a todos. Así que por favor, organicémonos con tiempo para asistir. Y a todos los que tomarán su Pascua en otro lugar que no sea su localidad, o aquí en la Ciudad de México, o en otro lugar, por favor, denos el aviso para poder gestionar la logística. Muy bien. Vamos a dar inicio al segundo mensaje, no sin antes dejar con todos nosotros una música especial que fue interpretada por nuestras queridas damas y señoritas la semana pasada. Ellas entonaron el himno número 149, que se titula Dios el Padre, Cristo el Hermano. Después de esta presentación tendremos entonces el segundo mensaje de esta tarde. Dios revelado como imagen
Muchas gracias por ese coro. Ahí estuvo todo el grupo visible, así que estuvo muy bonito para que las que no fueron, a ver si se animan para el próximo año a asistir. Estaban bien abrigadas, ¿eh? Hacía un poquito de frío. Muy bien, empecemos entonces con el segundo mensaje. Si me dicen que está todo bien, está todo en orden. Perfecto, muchas gracias. Según la palabra de Dios, la institución divina del matrimonio resulta ser un área de trabajo relacional entre un hombre y una mujer que más se acerca a la amorosa y profunda relación que Dios tiene con su iglesia. Esta relación, esta frase que acabamos de mencionar, se puede elaborar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay mucho material al respecto. Y vamos a ver uno para iniciar este mensaje en Juan capítulo 3. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículos 28 al 30. Juan capítulo 3 y versículos 28 al 30, ¿ya están ahí? Vamos a darle lectura. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Juan el Bautista? Está explicando a sus discípulos que él no era el Cristo, como algunos pensaban, él no era el Mesías. Sino, lo que era Juan el Bautista era el amigo del esposo. Algunas veces en las bodas están las amigas de la novia y las amigas del novio, los amigos del novio, perdón. Y el novio tiene ahí a su gente y la novia tiene a sus amigas también. Esto es un poco lo que ocurría en aquel tiempo. El amigo del esposo, siendo el esposo Jesucristo, quien tiene a la esposa. Es una referencia simbólica de la iglesia, es lo que estamos leyendo acá. Esta es una de las tantas que podemos hablar al respecto de esta relación matrimonial entre Jesucristo y la iglesia. Y podemos ver Efesios 5, hay toda una exhibición de esta metáfora o de esta manera de relacionarse Jesucristo con la iglesia, tal como lo hacemos con nosotros en la tierra entre esposo y esposa. En estas últimas semanas, lo que hemos estado haciendo, hemos estado viendo los roles que un varón debe tener según la Biblia y también una dama. Y ahora me gustaría llevar a cabo una profundización de estos roles para tener una información, además de lo que significan nuestros propios matrimonios. Y el título del mensaje de hoy es Nuestro matrimonio, parte 1, porque van a ser 2 partes. Nuestro matrimonio. Y vamos a hablar de lo que se habló hace un par de semanas atrás, un mensaje orientado a los varones, pero lo vamos a encaminar ahora en un nivel más profundo. La segunda parte tendrá la aplicación de las damas que hicimos, pero en una manera más profunda. Vamos a ver algunos matrimonios, no de aquí, sino que los ejemplos que tenemos en las Escrituras. Y hay varios ejemplos donde los matrimonios
tuvieron problemas. ¿Cómo no? Algunos bastante graves. Por ejemplo, si echamos una mirada a Génesis, capítulo 2 y 3, vamos a encontrar el primer matrimonio. ¿Cuál cree usted que fue el aspecto faltante en este problema matrimonial entre Adán y Eva? ¿Qué cree usted? Pueden ser varios, ¿eh? Es interesante la pregunta. Bueno, yo les puedo decir que uno de los aspectos faltantes fue la comunicación. La comunicación. Si analizamos la historia, Eva, ¿con quién estaba hablando? Con Satanás. No estaba hablando con su marido, no estaba hablando con Dios, mucho menos. Y hay una falta de comunicación entonces aquí que se está percibiendo en la pareja, y eso ocurre cuando no hay confianza. Cuando no hay confianza en un matrimonio, no hay comunicación. No se conversan, no se cuentan las cosas. Puede ser que esto se haya visto reflejado en la reacción de Adán. Porque cuando Dios lo llama como cabeza de esa familia y le dice a Adán, ¿dónde estabas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reacción de Adán? La mujer que me diste. No se está poniendo en el rol, ¿eh? Casi como que, pero es que tú me la diste. ¿Se han fijado? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adán se está ahí como un poco lavando las manos, culpando a Dios y culpando a la mujer en este archi evento muy conocido por todos nosotros. Conocemos las consecuencias, ahí está Génesis 3:15, 16, etcétera, etcétera. Entonces, falta de comunicación. ¿Qué me dicen de este matrimonio? Donde parece que sí se comunicaban bien. Acab y Jezabel. Eso está en Primera de Reyes, del capítulo 16 al 21. Uno puede estudiar la historia. Acab fue uno de los reyes con el carácter más débil de Israel y estuvo subyugado por su mujer fenicia, la malvada Jezabel, quien promovió el culto a Baal y mató a varios profetas de Dios. Si bien es cierto que ellos sí se comunicaban, ¿se acuerdan quién? Este hombre acá llega y dice, ay, yo quiero ese pedacito de tierra, pobre de mí. Y va Jezabel y hace toda una orquesta bastante sanguinaria para darle el gusto a su marido. O sea, una cosa muy extraña. O sea, sí se comunicaban, pero lo hacían para cumplir sus fechorías. Era una comunicación que tenía ese objetivo, no para edificarse como matrimonio. Acab y Jezabel representan uno de los momentos más crueles y corruptos de Israel. Acab murió desangrado en una batalla y su mujer fue muerta violentamente, Jezabel. Una tercera pareja, Ananías y Zafira. ¿Alguien se acuerda de esta pareja? Ananías y Zafira. Aparece un par de veces. No, aparece brevemente en el libro de los Hechos, capítulo 4 al final y capítulo 5 al inicio, y su aparición es bastante violenta, por decirlo de una manera suave. ¿Por qué? Porque esta pareja se puso de acuerdo, se comunicó para intentar imitar lo que hizo Bernabé. En el capítulo 4 se ve que Bernabé vende su heredad y generosamente dispone la ganancia a los pies de los apóstoles. Y es interesante porque luego vemos a esta pareja que hace lo mismo, que vende, pero dice Pedro que era capaz de discernir el espíritu con el cual ellos venían, que ya Satanás había intoxicado el corazón de Ananías, porque no lo hicieron genuinamente. Vendieron, pero dejaron un poco aquí y querían pasar un poco para acá. Entonces, ¿qué buscaban ellos vendiendo esto? ¿Buscaban un rol? ¿Buscaban un puesto? No se nos explica más, pero es interesante analizar lo que pasó con Bernabé un poco antes. Pedro entonces los llama a
a terreno, primero a Ananías, y muere en ese mismo momento. Y al rato viene su esposa, Zafira, que sí sabía también lo que habían hecho, se habían puesto de acuerdo. Y mueren ipso facto, como ejemplo para todos. O sea, la iglesia no se trata de esto. No se trata de andar buscando favoritismo o a través de esto como comprar un lugar, incluso como Simón el Mago, también lo podemos ver más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 8. Un cuarto matrimonio. Y de aquí vamos a empezar a ahondar la situación. Un cuarto matrimonio. La relación de Dios con su iglesia. Esta relación es mucho más amplia, más grande, más vasta, más compleja. Ha tenido muchos conflictos, ha tenido mucho sufrimiento, ha tenido amor, ha tenido desamor. Con todo, Dios va a sacar adelante este matrimonio porque se lo ha propuesto. Ahí dice en Hebreos 6, dice, por dos cosas inmutables, que él dice, esa ancla muy firme de la promesa del cristiano. Primero la promesa como tal y luego el juramento en su nombre. No hay nadie más importante que Dios. Y él jura en su nombre diciendo, esto lo voy a cumplir. Y tenemos la imagen del ancla. Dios ha sido responsable con su rol y le ha enseñado a su iglesia correctamente. Le ha tenido confianza y ha sido extremadamente amable, amoroso. Lo que acaba de hacer es nombrar las 4 características de un varón de tomo y lomo, que vimos y aplicamos en nosotros los varones. ¿Qué pasa si tomamos estas 4 características y las aplicamos ahora al esposo, al novio, a Jesucristo? ¿Qué vamos a tener? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Los 4 puntos son la responsabilidad, la enseñanza, la confianza y la amabilidad. Eso fue lo que vimos hace 2 semanas atrás. Vamos a la responsabilidad y lo vamos a aplicar a Jesucristo. Habíamos mencionado que un varón de tomo y lomo se hace responsable de su rol, no abusa de él. ¿Creen ustedes que Jesucristo fue responsable con su rol? Absolutamente. Se hizo cargo. Vamos a Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Y vamos a leer versículo 1 al 3. Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. En estos 3 versículos podemos ver un panorama condensado de la venida de Jesucristo, tanto en su primera como en su segunda parte. De hecho, Jesucristo más adelante, él cita esto en los evangelios, pero no cita la segunda parte que tiene que ver con su segunda venida. Solamente la primera, y la cumple delante de ellos. En el aspecto general, o podríamos decir el marco teórico, hay algo que Jesús mencionó sobre lo que él hacía. Estamos hablando de la responsabilidad, cómo él se movía en la tierra, cuál era su motor. Vamos a Juan 4. Juan, el Evangelio de Juan y versículo 34. Juan 4:34.
Tenemos aquí Jesús y la mujer samaritana. Y aquí hay una mención interesante en medio de todo esto. Juan 4:34, recuerden que estaban aquí en Samaria y estaban los discípulos pensando qué iban a comer, dónde iban a ir, etcétera, etcétera, después de hablar con la mujer samaritana. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y a que acabe su obra. ¿Cómo se relaciona esto de la comida con lo que Dios hizo? Justamente eso. Eso es lo que Jesucristo hacía, la voluntad del que lo envió, del Padre, y que acabe la obra en esa primera venida y también en la segunda. Vamos un poco más adelante en Juan 15:19. Vamos a ir tocando ciertos versículos para ir avanzando los otros 3 puntos. Estamos ahora en la responsabilidad. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces podemos ver que en su primera venida, y sabemos que en su segunda venida también, Jesucristo fue muy responsable de su rol y lo ejecutó con firmeza y con determinación, con disciplina. Fíjense aquí en Lucas, un poco más atrás, capítulo 9, versículo 51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta es una manera de expresar, una manera retórica, donde uno puede imaginarse que Jesús estaba completamente decidido en ir a Jerusalén. ¿Por qué era tan importante su ida a Jerusalén, pasando por Samaria y haciendo todos estos movimientos? Bueno, como dice al inicio del versículo, el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Entonces él afirma su rostro y dice: voy a Jerusalén. Entonces, claro que era responsable, claro que él sabía que tenía que ir. Muchas veces dijo: no le digas a nadie todavía del milagro, aguántate. Lo que desencadenó todo esto fue la resurrección de Lázaro, según la historia de los evangelios. Ahí empezó todo el conflicto. Pero Jesucristo aquí, este era el momento en que él tenía ya que dirigirse, porque ahí sería entregado, ahí sería crucificado y ahí sería muerto y resucitado. Cristo cumplió con responsabilidad su rol, con disciplina, con convicción. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. Y versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está también parte de esa responsabilidad. Algo que Jesucristo sabía antes que el mundo existiese. El cordero ya sabía que algún día sería crucificado. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Entonces Jesucristo cumplió con ese rol, fue responsable. Vamos a la segunda, enseñanza. Al mensaje anterior vimos que un varón de tomo y lomo debe enseñar con su ejemplo, un poco más que las palabras, algo más en concreto, con su ejemplo, con acciones. Bueno, Jesucristo enseñó y definió su rol
con su ejemplo. Vamos aquí, por ejemplo, a Mateo. Mateo capítulo 5 es un versículo clave en todo este Sermón del Monte y que se extrapola incluso a discusiones polémicas sobre quienes dicen que la ley está abolida en la cruz. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseñó respecto a las enseñanzas? Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No la vino para eliminar, no la vino para echar al tacho de la basura, dice, sino para cumplir, es decir, llevar a cabo, llevar hasta tope, consumar la ley de Dios, que tenía ahora la mirada espiritual, y no solamente la parte física o el hecho en sí, sino que algo más profundo. Y estamos aquí en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los mensajes más maravillosos que podemos encontrar y está íntimamente ligado al ejemplo vivo que Jesucristo nos dejó. Aquí en Mateo 5, cuando comenzamos, vemos las bienaventuranzas, también está en Lucas 6, en Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas, tenemos la regla de oro, un poco más adelante en el capítulo 7, 12, tenemos la necesidad de ser la luz, de ser la sal, eso está en Mateo 5, 13 al 16, con buenos ejemplos, haciendo las obras de nuestro Dios, igual como Él dice, la comida de mi Padre son esas obras. Nosotros también aprendemos de eso. Habla del amor hacia los enemigos. Encontramos también la oración modelo en Mateo 6. Nos enseña la mirada de las cosas espirituales y no terrenales, que dice Mateo 6:33. Mas primeramente buscad la justicia. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, enfocándonos en lo realmente importante. Y también profundiza la ley a nivel espiritual. Habla del homicidio, habla del adulterio y dice, si tú ya estás odiando en tu cabeza, ya estás matando a alguien. Entonces se ve la ley desde el punto de vista espiritual, profundo, no solamente el hecho en concreto. Y de el adulterio, de codiciar una dama en la mente, ya está adulterando el varón, sin haberse movido ni un centímetro de su lugar. Enseñanzas, muchas enseñanzas. No nos cabe el tiempo para hablar cuántas cientos de enseñanzas y principios. Sí me gustaría decir que enseñar es sacrificado también. Vamos a Marcos, capítulo 6. Estamos hablando de la enseñanza, que no era... Algunas veces hay gente que dice, ay, me gusta enseñar. Sí, tiene una parte bonita de enseñar, pero es sacrificado. Porque una persona que entrega un mensaje de 15 minutos o de 45 minutos, 50 minutos, se tardó un tiempo considerable para entregarlo. Hay algo detrás, hay un trabajo detrás, hay una inspiración, hay oración, algunas veces hay hasta ayunos para entregar un buen mensaje. Y es un sacrificio. En Marcos, capítulo 6, siempre me ha llamado la atención cómo lo expresa aquí Marcos, esta situación de Marcos 6, 30 al 34. Tenemos que imaginarnos en este contexto. Está Jesucristo caminando con sus discípulos para allá y para acá, la gente lo sigue. Y vemos lo que ocurre aquí en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban muy contentos de haber venido de toda esta misión que les había entregado. Y le dice 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Venían muy entusiasmados, pero venían cansados. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Noten esa parte ahí. No tenían tiempo para comer. ¿Cuál era la comida de Jesucristo? Ahí tratando de hacer una conexión interesante. 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Claro, el maestro dice, necesitan descansar. Vámonos a la barca, vámonos al mar, para que la gente no se agolpe. Era algo que Jesucristo hacía comúnmente para descansar un poco de
muchedumbres. Dice el 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y fueron muchos allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué pasa aquí? La gente los reconoció y dijeron, oye, va para allá Jesús y sus apóstoles, vamos a la otra orilla. Y se fueron corriendo a la otra orilla y llegaron antes que ellos. O sea, ellos descansaron un rato y se encontraron con todo el mundo de nuevo en la otra orilla. Eso es lo que está ocurriendo acá. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesucristo podría haber dicho, estoy cansado, déjenme tomarme un cafecito, déjenme sentarme un rato, quiero mi torta, quiero mi tamal, quiero mi taco, y luego voy con ustedes. Jesucristo dice aquí que vio la necesidad, y aún con hambre y aún cansados, Él dice que les empezó a enseñar muchas cosas. No creo que haya sido una gran delicia enseñar después de todo lo que Él estaba viviendo en este momento. Y así como podemos pensar, tuvo que haber muchos momentos como este. Él enseñó acá en un momento de sacrificio. Fue un momento para enseñar que cuando hay necesidad de servir, se debe hacer, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque sea desagradable. Muy interesante lo que ocurre acá. Y Jesucristo le estaba enseñando a las ovejitas que él veía que no tenían pastor, y les dijo, yo les voy a enseñar, vengan. Las veo muy inquietas, yo les voy a enseñar. Y fue un ejemplo para ellos, pero para también los apóstoles que estaban ahí. Estaban mirando y observando todo esto. Los mismos apóstoles estaban ahí y vieron, muchas veces cansado a Jesucristo, y que Él decía, hay que hacer lo que hay que hacer. Noten la respuesta cuando los apóstoles se le acercan, preocupados por la hora, habían estado todo el día aquí. Y la necesidad de comer. Aquí vemos el milagro de los 5,000. Porque Jesucristo estuvo con ellos y estuvo ahí y se le pasó el rato. Y ya empezó a declinar el día y los apóstoles le dijeron, ¿qué hacemos? Están lejos de sus casas. Se fueron a la otra orilla. No han comido. ¿Qué hacemos, maestro? Es interesante la respuesta porque en Marcos 6:37, noten cómo Jesucristo hace este patrón de yo hago, ahora tú haces. Tú miras y ahora tú empiezas a hacer también. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Cuál es la comida de Jesús? Noten la doble enseñanza que hay aquí. Y los apóstoles dijeron, no, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Conocemos la historia, pero es interesante apuntar esta parte de la enseñanza. Veamos otro ejemplo, sutil, pero que también me ha gustado mucho respecto a la enseñanza. Mateo 17. Mateo 17, estamos hablando de la enseñanza. Mateo 17 y versículos 24 al 27. Mateo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, ahí quedó claro que él no tenía por qué pagar ni un peso, conversando con Pedro. Pero el 27, noten, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo
y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Recordemos que Pedro tenía un carácter algo especial, en ocasiones muy apasionado e impulsivo. Y aquí, en esta conversación con Jesús, se nota claramente que se les podría haber reprochado a estos líderes religiosos en Capernaum, y Pedro podría haber dicho: ¿cómo le pides impuesto al maestro? Él es parte de aquí, ¿cómo le van a cobrar? No vemos que Pedro haya dicho nada, sino que vemos que Pedro quizás aquí estuvo contemplando y Jesús le indicó un procedimiento para entonces dejar aquí una enseñanza muy clara, muy simple, que está en el versículo 27. Sin embargo, dice, para no ofenderles. Cristo no quiso ofenderlos. No quiso ofenderlos. Prefirió pagar lo que ellos pedían y valerse de un pequeño milagro con estas monedas, con esta moneda en el pez que Pedro sustrajo. Entonces, no se trata de tener la razón algunas veces. Esa es la enseñanza. No se trata de tener la razón. Muy bien, ya casi estamos. Vamos a esperar que retomen la señal las personas. Vamos a volver a tomar entonces la última parte de este punto número 2 de la enseñanza. Como les contaba, Jesucristo realizó esto para no ofenderles y Él prefirió pagar lo que ellos pedían y valerse de un pequeño milagro. No se trata muchas veces de tener la razón, sino que aquí el principio, esta enseñanza es no ofender a los otros, aun cuando veamos que no están en lo correcto. Eso espiritualmente es un principio muy difícil de aplicar. Siempre uno quiere ganar porque tiene argumentos, pero aquí no. Ese es un gran principio que está basado en una de las características de las bienaventuranzas, esto de ser pacificadores, los mansos. Entonces Jesucristo enseñó y definió su rol con su ejemplo. Definitivamente. Jesucristo enseñó y definió su rol con su ejemplo. Vamos al tercer punto, que es la confianza. La confianza. Habíamos dicho que un varón de tomo y lomo confía en su esposa. Es lo que dijimos aquella vez, la confianza. ¿Se acuerdan de Proverbios 31? La confianza del varón en esta dama. Y Jesucristo confió en su esposa. Veamos aquí algo interesante. En Mateo, estábamos aquí, Mateo 16, y vamos a leer del versículo 15 al 18 primeramente. Mateo 16, versículos 15 al 18, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí siempre es importante esclarecer qué está pasando. Porque cuando se lee muy rápido, hay ideas que pueden surgir. Es importante aclarar que Jesucristo, en este momento, no le está encargando las llaves del cielo a San Pedro, como tradicionalmente se ha pensado durante muchos siglos. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que hay aquí es un juego de palabras, donde está la revelación del Hijo de Dios a Pedro, por Dios el Padre, que es el contexto inmediato, donde Jesucristo toma esto y se lo devuelve. Es como decirle, ok,
tú dices que yo soy el Hijo de Dios. Bien. Es decir, tú dices que yo soy el Mesías, que soy el ungido. Bien. Y tú eres una piedrita. Eso es lo que le está diciendo Jesús. En esta parte de Petros es una piedra pequeña. Le está diciendo a Pedro, y tú eres una piedrita. Y luego Jesús dice, ahora sobre esta roca, no la piedrita, sobre esta roca, Jesús, edificaré entonces mi iglesia para sustentarla, protegerla y guiarla. Eso es lo que ocurre en este diálogo que se ha malinterpretado por siglos y siglos. De aquí vienen historias de otros líderes que piensan que Jesús le encargó aquí el changarro a Pedro, pero no era eso. Versículo 19, noten. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quiénes creen que Jesucristo le está confiando la autoridad del cielo sobre la tierra en este momento? ¿A quién? ¿O quiénes? A la iglesia, a la esposa. ¿No es acaso eso confianza? De decirle, ustedes son ahora los responsables. Yo confío en ustedes. Y claro que hay confianza porque dice que la iglesia se edificaría sobre él como cabeza de la iglesia. No es un líder humano el que está representando a la iglesia en el mundo hoy día. Eso es una herejía. Eso es lo que quería Simón el mago. Por supuesto que Jesucristo no confiaría en un solo hombre. Aquí mismo, en el mismo contexto, vemos más adelante que Pedro estaba bastante inquieto y desordenado espiritualmente cuando Jesús le menciona esto de que tenía que ser sacrificado, etcétera, etcétera. Y aquí vemos a Pedro diciéndole, no, que esto no te ocurra porque no quiero que te mueras. Y ahí es cuando Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Confiaría Jesucristo en un hombre que estaba poniendo las cosas, no en las cosas de Dios? Claro que no. El mismo contexto nos está diciendo la respuesta. No es tan elaborado entender esta parte. Veamos que un poco más adelante se puede comprender un poco mejor esta parte. Hay un procedimiento en las Escrituras que se ha intentado utilizar, se ha malentendido y que con mucho esfuerzo en la iglesia lo tratamos de predicar y practicar, que es el que encontramos en Mateo 18, del 15 al 17, cuando hay diferencias o problemas entre las personas. Este procedimiento de los malos entendidos o de la gente ofendida, del perdón, etcétera, etcétera, voy a irme al final. ¿Cuándo la iglesia interviene en este proceso de resolución? ¿Cuándo es que la iglesia interviene? Hago esta pregunta al aire, porque ahora vamos a leerlo. Y vamos a ir al versículo 17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, los dos procesos anteriores, Mateo 18, 15 y 16, está hablando de un proceso en privado. Así parte esta mediación o esta resolución de conflictos. Parte en privado. Y si incrementa un poco más, entonces se involucran hermanos en la fe que quieren también arreglar el malentendido. No se trata de quién me va a apoyar en el conflicto, porque de ahí empiezan los conflictos también más grandes. Cuando dice aquí de tomar uno o dos
para que quede asentado lo que está ocurriendo. Que la idea es que no se llegue a ese punto. Entonces es cuando el ofendido ya no hay resolución, ahí entonces va la iglesia a intentar solucionarlo con la ayuda de la iglesia. Es lo que está diciendo acá. Pero un paréntesis aquí. Cuando decimos, dilo a la iglesia, ¿qué podemos interpretar con eso? Lo que no es que no es una licencia para entonces contarle en medio mundo la ofensa que la persona tiene. Ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, porque la gente que dice, ahora le voy a contar a toda la iglesia lo ofendido que estoy. No, espéreme. ¿Eso no es su espíritu de resolución de conflictos? En absoluto. Porque estoy hablando mal de alguien y me estoy defendiendo yo primero. Y se empieza a complicar el conflicto. O sea, no es la interpretación acá. No se trata de mandar cartas diciendo, miren, esta es mi versión de los hechos, para que todo el mundo sepa. No se trata de andar publicando en Facebook o en Internet o en WhatsApp a medio mundo mis conflictos. Eso no es lo que está acá. ¿De qué se trata esto? Se habla con la iglesia. El pastor. Tengo este problema, señor pastor. Tengo este problema, señor ministro. ¿Qué podemos hacer? Porque la iglesia tiene esa autoridad. Jesucristo lo confió a ella. Entonces, no hay que forzar un poco las cosas para dejar entrever lo humano que somos y actuar de una manera bastante triste. Versículo 18, noten, y con esto queda muy claro. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de leer en Mateo 16 y versículo 19. Prácticamente la misma frase, está hablando de la iglesia, de esa autoridad. Que ahora Jesús dice, yo confío en ustedes, pueden resolver estos conflictos, tienen el juicio, tienen mis leyes, y les confío esa autoridad. Jesucristo le confió esto a la iglesia. Jesucristo confió en su esposa, en esa dama, en esa novia. Vamos al cuarto punto y final. Amabilidad. Amabilidad. Un varón de tomo y lomo es amable, como dijimos. No es agresivo, no es destructor. Y por supuesto que Jesucristo fue amable. ¿Cuántos eventos usted se imagina o recuerda donde vemos a Jesucristo con una amabilidad muy dulce? Yo tengo uno aquí, está en Juan, capítulo 8, y vamos a leer versículos 1 al 6. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 6, dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Noten ahí, les enseñaba. Lo que veníamos hablando en el tercer punto. Segundo punto. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bien compleja la situación. Lo pusieron ahí, lo intentaron agarrar en curva, como se dice, pero no. Porque aquí tenemos al Hijo de Dios eterno. Dice versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es importante destacar aquí que Jesucristo, Él sabía por qué estaban haciendo toda esta trifulca, de acusar a una mujer, de traerla y de ponerlo ahí, exhibirlo, para ver si lo podían acusar o no, como dice aquí.
para poder acusarle. La ley era el Dios de los fariseos. Entonces, no era solamente para ellos ser justos frente a los hombres. No estaban buscando ellos, somos muy justos y te lo vamos a demostrar ahora que vamos a apedrear a esta mujer. Ellos no estaban demostrando eso. Querían acusar a Jesucristo. Querían ver si acaso se contradecía y así poder acusarle. Y aquí viene la famosa frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es una escena maravillosa. ¿Se ha puesto a pensar usted quién era el único que tenía la autoridad de poder ejecutar esta lapidación? ¿Que no tenía pecado ahí? Jesús. Porque no tenía pecado. Podría haber aplicado la ley, porque ahí le está diciendo, a ver, ¿quién no ha pecado? Que lance la piedra. Y él pudiendo ejecutarla en ese mismo momento. Nadie pudo con su conciencia. Y fueron saliendo, la dejaron sola. Y la parte final es la que yo veo esa amabilidad de Cristo. La dejaron sola y Cristo se acerca, versículos 10 al 11. Vemos a Jesucristo en plena acción de misericordia. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Paréntesis, ¿quién es el que acusa? ¿Cuál es el espíritu del que acusa? ¿De quién es ese espíritu? ¿Ya se limpió? ¿Ya no estaban ahí? Satanás es el acusador. Satanás. Ese es el espíritu de Satanás. Y ya que se limpió esta zona, responde ella en el versículo 11 y dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Lo cortés no quita lo valiente. Y le dijo exactamente lo que tenía que escuchar. ¿Tuviste un pecado? Ok. Pero continúa sin pecar. Pienso que es un acto de amabilidad, de amor, de misericordia, y es lo que el apóstol Santiago escribe más adelante, después de todas estas cosas. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso está en Santiago capítulo 2 y versículo 13. Jesucristo fue amable. Jesucristo fue amable. Como ese cordero inmolado, que no habló, que no dijo nada, que nunca les regresó con la misma moneda a quienes se burlaban de él, lo abofetearon, se burlaron de él y él nunca contestó nada negativo hacia ellos. Perdona a los padres, perdona a los padres. No saben lo que hacen. ¿Acaso eso no es amabilidad? ¿No es acaso eso misericordia? Claro que sí. Ahí tenemos los 4 puntos: responsabilidad, enseñanza, confianza y amabilidad. Estos 4 puntos nosotros los habíamos tomado para describir un varón de tomo y lomo según las Escrituras, como lo que nosotros debemos hacer. Y ahora tomamos esos mismos 4 puntos y los aplicamos al novio, a Jesucristo, que fue indudablemente un varón de tomo y lomo. Fue responsable hasta la muerte con su rol, un rol que fue destinado incluso antes de la fundación del mundo. Enseñó cientos de principios que ya estaban en el Antiguo Testamento y profundizó la ley de Dios con ejemplos palpables y prácticos. Confió en su iglesia, le dio autoridad para que ministrara las cosas espirituales en la tierra con ese juicio divino, con las leyes de Dios, y fue amable en extremo. Nunca violentó a nadie, nunca fue destructivo y aplicó el principio de la misericordia
siempre. Ahora bien, si recuerdan, yo mencioné que después del mensaje de varones de tomo y lomo, se haría un mensaje similar, pero para las damas. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Dicho mensaje fue titulado Mujeres Atractivas. Y este mensaje fue entregado la semana pasada en Chiapas, en el encuentro de ladies, la semana pasada. No hay grabación, así que no lo van a volver a escuchar. Pero les voy a contar algo. Hablamos igual de 4 puntos, de cómo una mujer puede resultar atractiva, o para quién debe ser atractiva. Hablamos de la salud, de la importancia de la salud, la parte externa que es importante. Hablamos de la femineidad, algo que se ha estado confundiendo mucho. Hablamos de la modestia y hablamos de la sensatez. 4 puntos que desarrollamos para hablar sobre cómo una mujer puede ser atractiva y para quién debe ser atractiva. Y como este mensaje no se va a repetir a la audiencia abierta, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar estos mismos 4 principios a la segunda parte de este mensaje. Nuestro matrimonio, parte 2. Y lo vamos a aplicar a nosotros, la iglesia. Tenemos que tener salud. Tiene que ser una dama, la femineidad. Tenemos que ser modestos, tenemos que ser sensatos. 4 principios para la parte 2. Entonces, con eso cerramos la parte 1. Buenas tardes a todos y será hasta entonces. Muy bien, hermanos. Les pido nuevamente que puestos de pie con himnario en mano o bien siguiendo la letra en pantalla, vayamos al último himno, himno número 79, titulado Él es por siempre fiel. Al concluir con este himno, le pedimos de favor a un gran amigo, al señor Francisco Tejeda, que nos dirija en la oración final. Himno número 79, Él es por siempre fiel.
Queridos hermanos, agachemos nuestro rostro para hacer una oración. Padre Todopoderoso y Eterno, Creador de todo lo que existe, visible e invisible. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar ante ti, nos has preparado mesa, nos has dado nuestro pan espiritual, nos has dado la porción semanal, Padre. Permite ahora que este alimento espiritual sea nutritivo, que nos fortalezca espiritualmente y ayúdanos a dar frutos, Señor. Ayúdanos a servir en este mundo. Ayúdanos a que tu espíritu crezca dentro de nosotros. Te agradecemos tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Y, Señor Padre, también bendice los alimentos físicos que tomaremos en unos momentos. Bendice la semana que iniciamos. Y, Padre nuestro, todos estos favores y bendiciones te las agradecemos y te las pedimos humildemente. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.